Hola, bienvenidos nuevamente. Pues bien, en esta clase vamos a pasar ahora la lógica que tengamos de un personaje hecho en Blueprint a su versión de C++. Y para esta clase vamos a usar este asset que lo traímos del Marketplace, que son los assets de Paragon. Perfecto, entonces vamos a revisar cuál es el resultado que tenemos. Es un resultado bastante básico, solo es movimiento a través del mapa, o sea, vamos a manejar en este caso input. Y también vamos a manejar en este caso cómo vamos a poder crear los componentes que vamos a necesitar para nuestra clase. Perfecto, entonces este sería el resultado. Bueno, este por el momento está en Blueprint. Vamos a transformar esto a C++. Perfecto, lo primero que vamos a realizar ahora es crear la plantilla de nuestro personaje. O sea, vamos a crear la clase de nuestro personaje para poder crearlo dentro de Scena, para poder instanciarlo dentro de Scena. Entonces, para esto vamos a ir a la carpeta acá de C++, a la carpeta del proyecto en este caso, y vamos a crear un nuevo personaje. En este caso yo ya me adelanté al proceso de creación para evitarnos los tiempos en este caso de compilación. Pero bueno, si quisiéramos crear una clase nueva, pues tendríamos que darle new C++ class, como ya sabemos, y en este caso vamos a heredar de la clase character. Vamos a extender la clase character por una clase propia de nosotros, al cual vamos a darle next y vamos a proporcionarle un nombre y si queremos proporcionarle alguna ruta en específico. Pero como les digo, yo ya me adelanté a esta creación. Entonces ahora regresemos en este caso a Visual Studio y vamos a revisar el trabajo que hemos realizado hasta este momento. Pues bien, esta clase de hoy día va a estar más enfocada en la creación de componentes, más que la creación en este caso de los inputs. Los inputs vamos a dejarlo para la próxima clase porque también tiene sus cositas que hay que ir revisando poco a poco. En primer lugar, vamos a crear en este caso un USpringR component, y para esto mejor déjenme regresar en este caso al personaje. Vamos a acá, carácter, giro, el nombre de este pana. Ingresemos en este caso a la clase, esperemos un momentito. Perfecto, ahora sí, dentro de la clase de Blueprint, en este caso vamos a analizar un poco qué es el trabajo que ya viene por defecto en este caso. Y lo primero que nos damos cuenta es que tanto como el Capsule Component, el Arrow Component y el Mesh Component, ambos son componentes que se heredaron a través de la clase base escrita en C++. O sea, lo que estamos haciendo es a través de los blueprints extender la clase que existe de character que está escrita en C++ y darle nuestra funcionalidad o la funcionalidad nueva, en este caso dentro del editor, dentro de los blueprints, no dentro del código. Lo que no me marca como heredado en este caso es el SpringR Component y el Camera Component en este caso, porque ambos son componentes que lo crean aquí dentro de la clase, dentro del blueprint. Entonces, esto nos lleva a revisar, bueno, ¿cómo hace Unreal para crear componentes dentro de los blueprints? Entonces, vamos creando un componente nuevo. Por ejemplo, creemos, no lo sé, creémosle un point line. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que Unreal realiza? En este caso, Unreal lo que hace, en primer lugar, es crear una variable del tipo, en este caso, del tipo del componente, para poder a nosotros darnos la oportunidad de poder modificar los valores de este componente. Si nosotros no tuviéramos esa variable, nosotros no vamos a poder acceder a los datos de ese componente, porque ese componente se creó en un lugar de la memoria. Entonces, a través de la variable Unreal lo que nos otorga es un acceso modificable para esa variable, para ese objeto, perdón, que se encuentra dentro de memoria. Nos lo entrega a través de una variable. Y en esencia esto lo que hace es devolvernos un puntero hacia donde se encuentra este componente en memoria. A pesar que Unreal no nos lo devuelve como puntero, nos lo devuelve como una referencia especial de ellos. Pero básicamente es lo mismo, porque nos permite en este caso poder chequear si ese componente está vacío a través de los nodos isValid, por ejemplo. Entonces, sin ese puntero nosotros no pudiéramos modificar esta información. Entonces, vamos a tener que hacer lo mismo en este caso dentro de C++. Perfecto. Ahora, dentro en este caso de Visual Studio, lo que vamos a hacer, como vimos en el caso de Blueprint, nosotros vamos a hacer algo similar. Y en este caso vamos a crear una variable llamada USpringR Component. O sea, es una variable que va a almacenar un USpringR Component. Pero esto es un puntero. Y esto tiene su lógica porque el objeto en este caso se va a crear en un espacio de la memoria que se llama el head. En el head se almacenan todas las variables que son creadas de forma dinámica. En este caso, entonces, una forma que nosotros tenemos para poder
llegar a esa variable o poder obtener ese objeto, que está dentro del heap es a través de los punteros. En el caso de los punteros, siempre es recomendable inicializarlos a null pointer en este caso, ya que los punteros por defecto podrían estar apuntando hacia basura. Entonces es preferible evitarnos esos problemas y mantener la mayor cantidad de control que podamos en este caso sobre nuestro programa. Como pueden ver, parte de la declaración yo incorporé la palabra reservada class dentro de la declaración de la clase. Esto tiene una explicación, y es que aquí estoy realizando una declaración anticipada o un forward declaration. Lo que hace este forward declaration es indicarle en este caso al compilador que existe una entidad llamada uSpringRComponent. Esto se lo realiza para que en este caso se pueda compilar, en este caso el proyecto pueda compilar. Ya que si yo quitara la palabra reservada aquí, class, y la dejara como, digamos, como una declaración normal, no va a compilar porque este fichero .h no conoce lo que es un uSpringRComponent. Otra solución para esto sería hacer la inclusión en este caso del fichero donde se encuentra la declaración de uSpringRComponent dentro de este .h. Pero eso hará que este fichero comience a crecer mucho más en tamaño y la compilación comienza a demorar mucho más, porque si hacemos memoria, en este caso el include lo que va a hacer es copiar todo lo que se encuentre dentro de Core Minimal y pegarlo aquí. Está haciendo lo mismo con Character y posiblemente va a hacer lo mismo con uSpringRComponent. Entonces sigue aumentando el tamaño de este archivo, de este fichero, sigue aumentando el tamaño, y eso no es bueno en este caso para la compilación. Otro problema que podríamos llegar a tener es que de pronto, yo que sé, ahorita el Slayer contendría ese fichero, pero por algún motivo dentro de otra clase también tendríamos que hacer una inclusión del Slayer dentro de esa clase. Entonces esa clase se va a llevar de a gratis la inclusión del uSpringRComponent cuando de pronto esa clase nunca va a hacer uso de aquello. Entonces es por eso que se usa esto del forward declaration, para evitarnos en parte esos problemas. Hay otro problema que también se llama las inclusiones cíclicas, que es cuando un fichero contiene otro fichero y que ese otro fichero contiene el fichero, digamos, del Slayer principal. Entonces se hace un ciclo en este caso de inclusiones, y eso genera otro problema a la hora de compilar. Entonces siempre se opta por la declaración anticipada para solventar la mayoría de esos problemas. Pero estas declaraciones anticipadas solo funcionan con punteros o con referencias, no funcionan, digamos, con declaraciones normales en este caso. Entonces, bien, perfecto. Eso es por el lado del uSpringRComponent. Lo mismo estamos haciendo con la cámara. Estamos haciendo una declaración de la cámara que la inicializamos en null pointer porque es un puntero, y estamos haciendo un forward declaration para evitarnos los problemas de compilación. Pero aparte de eso, estamos incluyendo una macro. Esta macro es uProperty. Lo que esta macro va a hacer en primer lugar es aplicar lo que se conoce dentro de Unreal como el reflejo. Lo que va a hacer es reflejar esta información o estos datos o esta variable dentro del editor, lo cual nos va a permitir en este caso modificar este puntero, esta variable dentro del editor. Eso lo hacemos, como les digo, incluyendo esta macro. En el caso de los punteros, en el caso de los componentes, se lo especifica con Visible Anywhere. Esto ya fue solventado a partir de la versión 4.25, me parece, donde ya puedes usar otros especificadores como Edit Anywhere o Edit Defaults Only. Pero en versiones de la 4.24 para abajo se tiene que seguir usando el Visible Anywhere, y el cual también le estamos dando una categoría de pronto para poder encontrar más rápido ese componente. Perfecto, entonces esto sería por el lado de las declaraciones. Entonces ya tendríamos listos las variables que van a almacenar ese tipo de datos, o va a almacenar la memoria donde se encuentra el objeto dentro del heap. Entonces lo siguiente sería crear ahora sí el objeto. Entonces para eso sí vamos a tener que venir en este caso al CPP, y dentro del CPP sí vamos a tener que hacer las inclusiones, en este caso del uSpringRComponent y del CameraComponent. Y esto se debe porque dentro de este fichero, dentro del CPP, vamos a crear los objetos en la memoria. Entonces para poder crear el objeto en memoria tiene que saber cuánto espacio va a reservar, qué atributos tiene, qué métodos tiene. O sea, en esencia él ahí ya necesita el saber esa información para poder crear el objeto en memoria. Dentro en este caso del .h, como aquí él no necesita saber qué conforma eso, porque él solamente quiere crear un puntero, en este caso que apunte hacia un lugar de memoria que
tiene este tipo de datos. Entonces, como aquí no hace uso de eso, aquí él no necesita saber qué conforma ese objeto, entonces se opta por el Forward Declaration. Esa es otra de las ventajas que nos ofrece el Forward Declaration. Entonces, como les digo, aquí si vamos a crear, aquí se va a crear el objeto de memoria, aquí necesitamos saber qué lo conforma. Entonces, hacemos las inclusiones correspondientes y en este caso le vamos a dar un nuevo valor al puntero porque el puntero tiene null pointer. Entonces no quiero que sea con null pointer, quiero crear el objeto y para eso usamos el método createDefaultObject. Este método lo que va a hacer es crear ahora sí el objeto en memoria y va a devolvernos el puntero en donde está almacenado ese objeto dentro de la memoria, el cual nosotros estamos copiando ese puntero dentro de la variable que nosotros declaramos, dentro de la variable miembro que declaramos de esta clase, en el cual esto es un método genérico. Los métodos genéricos aceptan cualquier tipo de dato. Entonces, y dentro de los paréntesis nosotros especificamos un nombre que nosotros queramos darle a ese componente dentro de memoria. Perfecto, entonces en esta línea se creó el objeto en memoria, estoy guardando ese puntero dentro de la variable miembro de esta clase y a partir de esa variable miembro yo puedo en este caso modificar los valores de este objeto nuevo que se acabó de crear. Por lo tanto le estoy diciendo que su root, que voy a hacer, voy a anclarlo en este caso al root component de la clase. El root component de esta clase es la cápsula, es el principal, o sea, es el componente principal dentro de este objeto. Perfecto. Y con la cámara estoy haciendo exactamente igual. Estoy creando el componente dentro de memoria del tipo uCameraComponent y le estoy dando el siguiente nombre, en el cual también voy a modificar sus datos para en este caso anclar la cámara al SpringArt y poder lograr esto de aquí, que este componente sea hijo en este caso del SpringArt. Perfecto, esto es por el lado de la creación y esto también es todo por el momento por esta clase. Entonces compilaremos. Cuando la compilación termine regresaremos en este caso al editor. Déjame borrar este componente que ya no lo necesito aquí. Guardemos y lo siguiente que vamos a hacer en este caso es heredar ahora de la clase que creamos. Para eso vamos a dar clic derecho, Blueprint Class, vamos a crear un blueprint a partir de la clase nueva que creamos nosotros en C++ y por lo tanto buscamos el nombre de la clase que fue Slayer. Perfecto, me marca otro de aquí porque me está diciendo que también existe un blueprint de este tipo que se llama también Slayer. Entonces heredamos en este caso de la clase Slayer, le damos select y lo que va a hacer es generarnos ahora un blueprint a partir, como les digo, de esa clase. Vamos a ponerlo acá, en el cual tenemos los siguientes. Déjame borrar estos nodos, pero no los voy a usar. Y en el cual, como pueden ver, ya tenemos tanto el SpringArt como el cámara y ambos me los están marcando también como heredados. Perfecto, entonces bueno, lo siguiente sería en este caso modificar valores. En este caso le modifiqué que la distancia en este caso del SpringArt le puse que sea apenas de 150 centímetros. Perfecto, que utilice el Point Control Rotation. Esto quiere decir que ahora la información del control o la información de la rotación que tiene el control va a pasar ahora al SpringArt. O sea, el SpringArt va a manejar esa información o va a obtener esa información. Eso sería por el lado, creo que de SpringArt. Dentro de la cámara me parece que no hay modificaciones que hice. No, perfecto. Lo siguiente va a ser en este caso los datos que pertenecen al actor. Le estoy diciendo que no utilice la rotación de la cámara a través de cómo que se llama, a través del axis de Joe. Perfecto, y en el Character Movement Component lo que estoy haciendo ahora es marcar aquí que utilice, o sea, que cree una rotación o oriente en este caso este actor en base al vector de movimiento que tenga el actor. Perfecto. Entonces compilamos esto. Puedo cerrar esto de aquí y vemos en este caso el personaje dentro de la escena. Perfecto. Ok. Estos son errores, dejen revisar. Ya son errores del Animation Blueprint. Ok, todavía no hemos topado nosotros un Animation Blueprint. Estoy usando un Animation Blueprint por defecto que viene con este asset.
Perfecto. Y lo siguiente también será de decirle dentro de esta clase que en este caso que me haga un AutoProcessPlayer con el controlador 0. Esto lo que quiere decir es que esta clase va a tomar la información a partir del control 0, o sea, el primer controlador en este caso dentro del juego, que normalmente es el usuario. Entonces, si les doy a play, en este caso, perfecto, el personaje se creó en escena. Esta es la versión de C++, pero como pueden ver no puedo, por más que muevo el mouse, no reacciona a los inputs. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos input. Eso nosotros vamos a verlo a partir de la siguiente clase. Perfecto, esto sería todo por esta clase, muchachos. Entonces, si les gustó el video, la información que les brindé les fue de utilidad, pueden ayudarme con un like, suscribiéndose a este canal y compartiendo este video con todos sus amigos y colegas de trabajo. Esto sería todo por el momento, muchachos. Los veo en el próximo video. Hasta pronto.